La historia no se escribe de un solo plumazo, la historia está en constante investigación. Sabemos que Dios se ha manifestado a través de tres divinas personas: el Padre Creador, el Hijo Redentor y el Espíritu Santo Santificador. Es lo mismo decir el Salvador que el Mesías, que el Padre, que el Espíritu Santo. Las leyendas siempre tienen un basamento histórico, pero que tiene en sí elementos fantasiosos que se le va agregando a través del propio folclore. En el caso de la primera leyenda a que me refiero, es una cuestión muy personal. Tenía que haber habido un testigo, alguien que lo documentara, y pues, realmente eso no existe. Supongo que no existió, de haber sido cierto. Nuestro universo cultural lo hacen los hombres, y el hombre nunca deja escrito todas las huellas que va dejando. Y por supuesto no podemos confiar tampoco en lo que va quedando escrito, tenemos que también ser aportativos. Sería muy bueno que nosotros, pues igual que tienen otras partes del mundo hipótesis históricas, nosotros también podríamos tenerla, y Puerto Padre sería un buen lugar para desarrollar esa hipótesis, incluso hasta para el turismo. Siempre quise saber cuál era el origen del nombre geográfico Puerto del Padre, mi terruño natal. Varios estudios y la leyenda dicen que nace con la escrita historia de Cuba, pero no se reconoce. Nunca comprendí por qué, hasta que la realización del documental Puerto de Dios puso en mis manos una evidencia incuestionable. Entonces entendí, y Puerto del Padre apareció ante mí en su auténtica dimensión. La historia, una vez más, fue manipulada. Puerto del Padre es un nombre imponente. Retrata la época en que nace. Pero, ¿cómo pudo perpetuarse si todos sus contemporáneos castellanos se reconvirtieron al aborigen? Y en su territorio maniabón no hubo una villa próspera. Un investigador bariayense muy famoso y prolífico estudioso de Cristóbal Colón señaló que no es lo mismo Puerto del Padre que Puerto Padre, que denota un puerto principal. El estudio Puerto Primado de Cuba refiere que Puerto Padre es un topónimo controvertido por nombre, porque en su devenir histórico cambió varias veces su forma gramatical, hasta que a mediados del siglo XX se abrevia a Puerto Padre. Nombre geográfico que contra viento y marea perseveró aferrado in situ desde el inicio de la cartografía de América, y se perpetuó. El asiduo valor de uso lo propició. Lo corroboran fuentes históricas primarias que posicionan a castellanos y maniabones habitando en armonía desde la época de su nacimiento. Todo comenzó en este pedazo de tierra con mar a la orilla de esta bahía, que hace más de medio milenio blasona el nombre geográfico más antiguo de Cuba, y donde los padrenses te dicen con orgullo. ¿Por qué? Hay muchas leyendas que se han hablado sobre el descubrimiento de Colón a Cuba. Una leyenda dice que acodado a la proa de la nave capitana, entrados ya por el gran río y barro venteando dentro de la bahía, pues un marinero que tenía a su lado un sacerdote, maravillado ante la magnificencia del paisaje, exclamó: ¡qué Puerto Padre! Y que a ello se debe el nombre de Puerto Padre. La leyenda no es más que una narración que se hace, puede ser de un hecho real que haya ocurrido como tal. Aquí siempre se ha sospechado de que Cristóbal Colón entró por aquí, no por variar. Esa es la sospecha que tenemos todos. La oralidad está en la identidad de un pueblo, nadie lo puede negar. Es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y hay que aceptarlo como una hipótesis también. Y hasta que no se demuestre, es una hipótesis. La tradición oral es difícil de demostrar desde el punto de científico, desde el punto de vista documental, su razón. Las leyendas sí tienen basamento histórico. Hay que saber decantar, que puede ser fantasía, que no puede serlo, pero las leyendas están hechas sobre un basamento histórico,
porque, o sea, lo que es cuento, puramente fantasía, lo hemos sabido también con el tiempo. La tradición oral padrense es una leyenda toponímica que narra el origen nominal de Puerto del Padre. Es una modalidad y método consensuado de la ciencia historiográfica. Evo Populi, la expresión popular padrense transmitida de boca en boca y según el argumento, desde el mismísimo 1492, cuando Cristóbal Colón estuvo en estos parajes. Como la leyenda narra un hecho que sucede durante el primer viaje de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo, para llegar a buen puerto es conveniente contrastarla con la información recopilada en diversas fuentes de esta hazaña de la historia de la humanidad. Primero, que todos los colombistas que han examinado el primer recorrido en Cuba reconocen que las naves colombinas pasaron o estuvieron en la bahía Puerto del Padre. Segundo, que solo el gran almirante tenía potestades para bautizar. Y tercero, que en ese primer viaje no trajo soldados, porque no vino a conquistar, no trajo mujeres, porque no vino a colonizar, y no trajo curas, porque no vino a evangelizar. La narración popular padrense fue creada para responder cuál fue el suceso histórico que propició el bautizo del nombre Puerto del Padre. Y trasciende porque como leyenda, al fin, armoniza lo verídico con lo ideal. Colón y el cura, bandera ayer y hoy el principal obstáculo para su reconocimiento científico. Algunos, tal vez sin querer rectificar el agravio del cura colombino, dicen que el nombre nace porque en Maratí Viejo habitaba un sacerdote. Este sacerdote, a medida que Puerto Padre como ciudad se fue desarrollando, pues vino para Puerto Padre y aquí se asentó. Por lo tanto, los vecinos de la periferia venían a el Puerto del Padre a bautizar sus hijos. Las leyendas nacen de un elemento real, al cual se le agregan elementos imaginarios o sobrenaturales o personajes muertos. la característica principal de las leyendas es la fusión de elementos reales e imaginarios para crear una historia y tratar de explicar el suceso. El cura bendice el entorno de la historia, pero no. Ni hubo cura en esa epopeya colombina ni en el territorio padrense en la época que nace el nombre. Sobra el cura en la historia de Colón o Colón en la historia del padre de Puerto del Padre. Una leyenda puede tenerse en cuenta para buscar elementos, para tener, digamos, un acercamiento como tal a lo que se dice. ¿Dónde está lo no científico? En que puede tener elementos fantasiosos. En mi criterio es muy tomado por los pelos, es una manera romántica de fundamentar el nombre de la bahía y de la ciudad posteriormente. El cura colombino padrense, aunque tiene un basamento lingüístico prácticamente concluyente, es el elemento irreal de esta leyenda. Pero es normal, los personajes imaginarios caracterizan las leyendas, que siempre tienen detrás un hombre. La decodificación del argumento de la leyenda refiere por qué Cristóbal Colón y el cura están en el mensaje que enviaron los creadores anónimos. Padrenses que sabían o proponían que esta bahía se llamaba Puerto del Padre porque Colón estuvo aquí y en ese viaje nació el topónimo. Pero suben un cura a la Santa María porque no sabían la motivación del bautizo ni las particularidades del primer viaje de Colón al Nuevo Mundo. La tradición oral padrense es una fuente histórica secundaria, un testimonio de segunda mano elaborado con posterioridad a los hechos ocurridos, basado en la información de fuentes primarias. ¿Cuál es el elemento imaginario en esta historia? ¿Cristóbal Colón o el cura? ¿Saben una cosa? La conjunción es la que le da la fecha de nacimiento a la leyenda padrense. El cura y Colón pueden entrar a la leyenda en dos épocas cada uno, pero solo en una pueden coincidir. La más cercana al bautizo del topónimo, cuando todos sabían que Colón estuvo aquí y era una práctica obligatoria traer un cura en las exploraciones. La leyenda colombina fue creada por los maniabones padrenses contemporáneos del hecho histórico, exclusivamente para responder cuál fue la motivación del bautizo del topónimo. En el territorio padrense, un cura pudo ser relevante en la época que no eran importantes los sitios explorados por Colón. Y Colón se honra en la época que se publica que no trajo cura. El hecho de partir de un conocimiento verdadero, verificable y bien fundamentado
garantiza una conclusión incuestionable. La necesidad de responder la motivación del nombre Puerto del Padre nace cuando usan y habitan el territorio maniabón padrense los primeros testigos referenciales. El estudio Puerto Primado de Cuba refiere que el topónimo Puerto del Padre nace en los primeros 28 años de la escrita historia de Cuba, nombrando el puerto primado de la región aborigen del Maniabón, y concluye: es la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. Los sitios colombinos explorados en Cuba fueron valorados hasta inicio del siglo XVI, cuando servían para orientarse o ofrecían bonanza. Entre 1494 y 1510 se acercan a la región aborigen del Maniabón varios grupos de castellanos, unos exploratorios y otros de rapiña. En los inicios de la conquista y colonización de Cuba, Diego Velázquez, que ya había recorrido la costa sur de Cuba en el segundo viaje de Colón, dirige sus tropas hacia las 4 regiones aborígenes más prósperas del oriente de la isla, exploradas y referenciadas ya por Colón. La encargada de conquistar y ocupar el Maniabón fue la capitaneada por Francisco de Morales, partidario de la familia Colón. Los maniabones, la Cruz de Parra y el mapa con el topónimo Puerto Padre le muestran que en su núcleo poblacional y puerto primado estuvo la tropa del gran almirante hacía 20 años. Para cumplir la encomienda velasqueña, después del choque inicial, gobiernan el Maniabón. Los hallazgos arqueológicos del grupo Atabeg Maniabón determinan que vivieron en armonía. Hay evidencias de coexistencia indohispánica en Maniabón, porque en excavaciones arqueológicas en búsqueda se han encontrado elementos españoles, y también en Maniabón se han encontrado numerosas piezas que tienen que ver con el arte aborigen. Es decir, que hubo presencia indudable en lo que es el poblado de Maniabón actual, y hubo presencia indohispánica. Se supone entonces que coexistieron, que vivieron al mismo tiempo, pero ¿por qué tiempo? Eso no podemos determinar. El asentamiento y asiduo valor de uso del Puerto del Padre los invita a responder la motivación del bautizo colombino, y guiados por la lógica semántica y pragmática del nombre, asumen que intervino un padre de la Iglesia. El argumento lingüístico de estirpe incuestionable sugiere lo mismo a quienes años más tarde eligen a San José como el santo patrono de la localidad de Puerto del Padre. La leyenda era el promocional perfecto para alzar una gran villa en la más próspera región india del oriente cubano, pero estaba en marcha la hazaña para desaparecer la obra de Cristóbal Colón. Velázquez, que no era partidario de la familia Colón, lo ignora. Destituye a Morales, crea la otra villa de la costa norte en Nuevitas y envía miles de maniabones para edificar la villa que curiosamente nombró San Salvador de Bayamo. Quedaba el Puerto del Padre ante la disyuntiva de desaparecer menospreciado o prosperar por sus maniabones padrenses. Desafortunadamente apocopan el Padre y el valor del territorio. El Padre era mucho más grande, pero ellos no podían saberlo. Se hizo público por primera vez en el año 1825. Esta es la isla más hermosa que ojos hayan visto. El nombre geográfico Puerto del Padre y la tradición oral no desaparecen, porque los maniabones padrenses siempre han estado orgullosos de habitar la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. La leyenda padrense, con las imperfecciones propias de las tradiciones orales, amén de sus bondades, narra el bautizo del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba, único nombre geográfico que Cristóbal Colón nombró en 1492 con la motivación de honrar un padre. Puso nombre a aquel río, conviene saber, San Salvador, por tornar a dar a nuestro Señor el reconocimiento de gracias por sus beneficios en lo que primero vía de aquella isla. Dos fuentes históricas secundarias llegan a la actualidad para mostrarnos la motivación del nombre Puerto del Padre. La documental, creada por Las Casas, y la oral, creada por los maniabones padrenses. El padre que recibe la exclamación de Cristóbal Colón, el padre de Puerto de San Salvador, es el padre de Puerto del Padre, el padre de padres, Dios. La leyenda padrense es la exclamación encantada de lo que realmente sucedió en aquel trascendental hecho cultural. Los maniabones padrenses trajeron de boca en boca desde allá lo que debe ser oído y escuchado acá. Tu puerto, Padre. El menosprecio a la obra y personalidad de Cristóbal Colón
ocasionó carencias que desde el siglo XIX son enigmas. Pero afortunadamente sale a la luz pública el padre de Puerto del Padre. El almirante tuvo orden y respeto al poner los nombres a las tierras y las islas que descubría, a la primera que encuentra en el Nuevo Mundo. Considerando como cristiano que las primicias y principios se deben al frontal y primer principio del cual todas las cosas visibles e invisibles emanaron, que es Dios, llamo San Salvador. El agradecimiento a Dios Padre lo reitera cuando bautiza también San Salvador, el puerto primado de Cuba, pero inexplicablemente ninguno de los dos sobrevive. Según el estudio Puerto Primado de Cuba, el primero lo reconvierte al aborigen en el propio diario y el segundo lo deriva y abrevia respetando la motivación. Desde ese día, el puerto comenzó a llamarse Puerto del Padre, el nombre castellano geográfico más antiguo de Cuba. La acción de usar, repetir y eliminar San Salvador dice que en Cuba el gran almirante vivió una experiencia única con Dios, incluso superior a la del 12 de octubre. El gran almirante siempre se sintió iluminado por Dios para realizar e interpretar los descubrimientos, a los que creía estar predestinado desde su nacimiento. El libro de las profecías deja claro que su obra se cumplió por su devoción cristiana. Si nos atenemos a Colón, le llamó San Salvador al puerto primado. Pero desde el punto de vista de la Trinidad, de la Divina Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo son la misma cosa. Generalmente, cuando nos referimos al Hijo Redentor, también lo llamamos Salvador. Pero es el mismo Hijo, Jesús, el que nos ha dicho en la Sagrada Escritura: quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por tanto, no es desacertado que cuando se hable del Hijo se le diga Redentor, Salvador, pero que también Salvador es Dios, Dios Padre. No es desacertado pensar que al llamarle Puerto del Padre, hoy Puerto Padre, se estuvieran refiriendo al Salvador, pero también se estuvieran refiriendo a Dios como Padre. Como si fuera poco la importancia y preponderancia que tenía el nombre geográfico castellano, para otorgarle una mayor connotación y trascendencia, se registraba en los mapas también con su traducción en latín. De rango, el idioma de la intelectualidad, la ciencia, la ley, la diplomacia y la religión. Reputación de territorio principal. Por tu padre, por tus patrias, Puerto del Padre es el mismo nombre. Yo diría más, San Salvador, por tus patrias, Puerto del Padre, Puerto Padre, es el mismo nombre. Puerto Patrio o Puerto del Padre, ahí está, marcado en los mapas y en la actualidad del territorio de la gran región aborigen de Maniabón. Encantos naturales, excelente embarcadero, lejanía de las villas y un Maniabón siempre habitado no dejan desaparecer el Puerto del Padre. No fue supervivencia natural. El puerto bendecido por el Padre y los maniabones se aferró y creció, nombrando también un poblado y todo el territorio. La leyenda colombina padrense no se crea 3 siglos de haber nacido el topónimo Puerto del Padre, pero sí la del cura que vivía aquí, y los foráneos al venir dicen vamos hacia el Puerto del Padre. Tal vez es. El falso cura que propone España valida la tradición oral padrense y propone el entorno como sitio colombino. Pero los escritos lascasianos aclaran que no hubo sacerdote. En el año 1825, cuando los investigadores inician las reubicaciones de los sitios colombinos, en Puerto Padre, la leyenda colombina padrense era la única que decía: deténganse ahí. Esta es la primera tierra pisada por Cristóbal Colón en Cuba. Los únicos que han aquilatado el valor de esta evidencia teológica padrense han sido los colombistas Francisco Ramón del Puello y Mari Ruiz de Zárate. En 1922, la Sociedad Geográfica de Cuba le otorga el honorífico galardón a Jibara. En 1940, el jurado del concurso de la Sociedad Colombista y el Liceum de La Habana dictamina que no había certidumbre histórica para determinarlo. Ellos aconsejan que mientras tanto no aparezcan esos elementos, se publique el trabajo de Vanderguich y Parajón. Lógicamente se publicó este trabajo y no se hizo la acotación del jurado, por lo tanto empezó a repetirse.
y en 1941 la Sociedad Geográfica Histórica de Oriente reconoce a Bariay. Con el motivo principal de solucionar la controversia, oficializar la ubicación del puerto primado de Cuba y conmemorar el 9º cincuentenario del hecho histórico, en 1942 se convoca al primer Congreso Nacional de Geografía. Hacen la jugada maestra más anticientífica de las ciencias en Cuba. Someten a votación varias propuestas. La última que nació se lleva los honores. A mano alzada se determinó esta situación, es decir, la ratificación de que Bariay era el puerto primado. Eso no es un hecho científico, porque allí alzó la mano el simpatizante, el que quería estar de acuerdo con, quizás incluso pudiera haber otros oscuros intereses detrás de un movimiento extraño. Bueno, allí se hizo entonces oficializóse que Bariay era el puerto privado. Las votaciones dependen mucho a veces de la cantidad de personas que haya, de las simpatías. El primer Congreso de Geografía de Cuba marcó el inicio de las proyecciones científicas de esta ciencia. Fue organizado y participaron prestigiosos académicos de la época, pero en el tema Geografía del Descubrimiento quedó claro cuánto faltaba por avanzar. La correcta ubicación del puerto primado de Cuba no la define un estudio, 100 estudios, una persona o un congreso. Muchos factores humanos lo impiden. El grupo Humboldt se esmeró y logró su objetivo. Y el 28 de octubre de 1942, Puerto del Padre amanece con una tradición oral fantasiosa. Ya a partir del momento en que se va divulgando, promoviendo, ya va adquiriendo conocimiento general en la población, que un poco vino a traer a consecuencia que todo el mundo dijera que era Bariay. Sin embargo, los cuestionamientos que se han estado desarrollando han propiciado otros estudios ya de mayor carácter científico, como los que se desarrollaron en el año 92, cuando los 500 años. A este evento asistió Núñez, y Núñez realmente aplastó con su enorme autoridad al grupo de compañeros. Si las vacunas contra la COVID se hubieran aprobado así, pocos humanos estaríamos hoy aquí. Como no existe una evidencia firme desde el punto de vista científico, la dirección del país no se ha pronunciado tácitamente por qué lugar es. En pleno siglo XXI, pletórico de avances en la ciencia, las tecnologías y el conocimiento, la localización del puerto primado de Cristóbal Colón en Cuba es aún la primera duda de la escrita historia de Cuba. Está una personalidad como Núñez Jiménez, está el comandante Fidel Castro en un documento firmado. Núñez no se informó suficientemente, no buscó todos los elementos existentes en esta división, y entonces afirmó. A partir de ese momento, la comunidad científica e intelectual de Cuba acepta el acerto, lo dijo Núñez Jiménez, una autoridad sin lugar a dudas tremenda en nuestro país, no solo desde el punto de vista científico, tenía otros atributos personales, su trayectoria revolucionaria, su grado de capitán del ejército rebelde, y esto determinó que, si lo dijo Núñez, dicho está. No hay que tener temor, que lo que hay es que reunirse todas las ramas de la ciencia, y quién mejor, bueno, creo que la Academia de Ciencia es la que puede coger y convocar. Se mezclan ya nuevas ciencias que han ido apareciendo, con nuevas tecnologías, nuevos instrumentos y demás que puedan aportar. Entonces ahora que hay otra investigación con una fuerza mayor científica, me parece que es importante que haya un análisis, escuchar, profundizar sobre esta investigación que se ha realizado con una serie de ramas de la ciencia que no tenían cuando se hizo el encuentro para declarar a Bariay. La historia la escriben los vencedores.
y los que tienen la oportunidad de dejar un legado. La que conocemos no es la versión completamente real de lo que ocurrió. Falta mucho contenido en las bibliotecas. Y por el bien de hacer un poco de justicia, debe analizarse de todas las aristas y que no sea algo que sea por votación, que no sea algo que sea por simpatía, y sí desde la ciencia. En estos momentos, hasta el presidente de nuestra república en estos momentos está convocando a un basamento científico para todo el trabajo. Resolver enigmas y explicar hechos históricos se puede gracias a los descubrimientos y el avance en el conocimiento científico. Sin embargo, las leyendas siguen presentes, transmitiendo la cultura de antepasados a las nuevas generaciones. Es patrimonio inmaterial de la localidad. Rescatarlas es un deber de todos. El descubrimiento es una leyenda, ¿no? Porque es un hecho real, pero que está dotada o matizada por lo que se ha venido diciendo. Se incorpora al acervo, al color local del puertopadrense y al sentido de pertenencia, es decir, a la defensa de nuestro nombre y de nuestra historia, a ultranza. Que la historia se haya un poco estancado o que esté tan dispersa, porque depende de la validación de quizás personas que no están dispuestas a pasar esa línea, ese límite, o que quizás sienten que la historia está hecha. Todavía hay duda, y ante la duda hay que seguir realizando estudios que pueden ser propiciados por las instituciones nacionales, dígase Academia de Historia, Instituto de Historia de Cuba, como por instituciones internacionales. Estamos en tiempo. Hay suficientes elementos para refutar y para reafirmar el criterio de que Puerto Padre es Portus Patris, es San Salvador, así denominado por el gran almirante. Es el momento, a mi juicio, de que se vuelva a analizar, se vuelva a tomar una decisión ya definitiva. Qué difícil es rectificar un error histórico. Polemizar genera desarrollo. Para reconocer y oficializar científicamente cuál es el puerto primado de Cuba, solo hay que enjuiciarlo entre los especialistas implicados. La ciencia puede identificar y corregir sus errores. Este no es la excepción. La leyenda colombina padrense siempre se escuchará. El padre tiene la evidencia.